Buenas, seguimos hablando de libros sobre escribir. Este es otro libro que me encanta, de Liliana Hecker, La trastienda de la escritura. También es un libro que surge después de muchos años de dar taller y de muchos años de escribir cuentos y novelas. Ella es una figura muy importante de nuestra literatura y en este libro abarca un montón de cosas, desde lo que llama gajes del oficio, hasta técnicas, hasta algo muy interesante que no vi en otros libros, que es su propio proceso de escritura en novelas o cuentos, ¿no? Nos comparte ese caos creativo, cómo surgió primero una escena y no sabía dónde le iba a llevar, cómo por momentos se bloquea, cómo una cosa, una imagen lleva a otra, cómo muchas veces un montón de las cosas que escribió quedaron ahí pendientes por años para luego ser retomados, cómo a veces algo que escribió después termina siendo eliminado del libro. Esa es una parte muy interesante porque es muy honesta y muy clara con su propio proceso de escritura. Como siempre les voy a leer el índice para que tengan una idea de qué se trata. En Gajes del Oficio habla del tema de los temas, ¿no? Sobre qué escribimos. La página de blanco o de las ganas, ¿no? Cómo empezamos a escribir. Sobre la inspiración, el estado de caos, ¿no? Ese caos que antecede la escritura. A propósito del prestigio, literatura por encargo, la corrección como acto creador, que es un capítulo que yo uso mucho en mis talleres, porque tiene muy mala fama la corrección y ella la reivindica como una parte central del proceso creativo. Y la máquina de escribir. En el interludio 1 habla de los talleres literarios. En Alquimia habla de los perseguidores de estilo, de la experiencia personal. Después se mete con los tipos de narradores. Yo, narrador o personaje. El extraño caso de la tercera persona. Breve discusión sobre la segunda persona, que es bastante difícil, compleja y rara. Variaciones sobre la unidad de efecto. El tiro del final, principio sobre el principio, detrás del diálogo, cuestión de sintaxis y elogio de las palabras. Como verán, en esta parte se pone más técnica. Interludio 2. Memoria y ficción. El cuento del cuento. De la obsesión a la trama. Acerca de cuando todo brille. Ese es un cuento hermoso que se los recomiendo y ahí habla sobre ese proceso de escritura. Toda esta parte, el cuento del cuento, es cómo llegó a escribirlos, ¿no? Los tropiezos de una buena idea, acerca de la fiesta ajena. Una motivación externa, acerca de 4 cuentos por encargo. Descartes y el subconsciente, acerca de la llave. De cuando vislumbré la zarza ardiente, acerca de los que vieron la zarza. Interludio 3. El descubrimiento. La novela y otras aventuras. El estado de aventura a modo de introducción. Y acá se pone a analizar sus propias novelas, proceso creativo. Acerca de zona de clivaje, otras aventuras, acerca del fin de la historia, la aventura de la forma y a modo de epílogo, mi credo. Les voy a leer esa parte. Es como si fuese la conclusión de todo el libro, ¿no? Los puntos principales, que son 10, los escritores y secretarios suelen hacer un decálogo de la escritura. Está el famoso de Horacio Quiroga, por ejemplo, las mínimas de Abelardo Castillo. En general es como una manera muy popular, ¿no? de describir sus nociones sobre la escritura. 1. Esto es muy importante. Las ganas de escribir vienen escribiendo. Es inútil esperar el instante perfecto, aquel en que todos los problemas del mundo exterior han desaparecido y solo existe el deseo compulsivo de sentarse y escribir. Ese instante de perfección es altamente improbable. En general, una se sienta a escribir venciendo cierta resistencia. Salir del estado de ocio no es natural. Una oficia ciertos ritos dilatorios y por fin con cierta cautela escribe. No sé si les ha pasado lo mismo con alguna tarea pendiente o con
tener que ponerse a estudiar, ¿no? Queda la casa limpia, impecable, pero esa monografía no llega nunca. Y en algún momento descubre que está sumergida hasta los pelos, que los problemas del mundo exterior han desaparecido, que no existe otra cosa que el deseo compulsivo de escribir. 2. La primera versión de un texto es solo un mal necesario. Suele estar bien lejos de aquello completo e intenso que una difusamente ha concebido. Corregir no es otra cosa que ir encontrando a Moisés dentro del bloque de mármol. Este también suele ser una traba de quienes empiezan a escribir, ¿no? Tengo una idea genial y cuando la paso al papel no tiene nada que ver con eso que quería decir o no está a la altura de mi deseo. Alicia Steinberg, que también tiene un libro que se llama Aprender a escribir, habla de eso, la dificultad de escribir. Y dice que el escritor o la escritora que tiene un éxito, digamos, en el sentido de poder escribir, es aquella que se puede bancar esa frustración, que entiende que eso es parte del proceso creativo. No es un obstáculo, sino que es parte que hay que asumir. ¿Por qué será eso? Creo que una de las respuestas es que nuestra imaginación no solamente se constituye por las palabras, ¿no? Tiene texturas, sentimientos, por ahí involucra los sentidos y después tenemos que traducir todo en un solo medio, la palabra, ¿no? Entonces todo lo otro queda por fuera. Hay que aceptar que eso es una traducción. 3. En literatura no existen sinónimos ni equivalencias. No es lo mismo un rostro que una cara, que una jeta. Dijo que estaba harto, no equivale a estoy harto, dijo. Aferrarse a una frase o una palabra simplemente porque ha salido así del alma es por lo menos un riesgo. El alma a veces dicta obviedades. En Filosofía de la Composición, Poe cuenta que durante la escritura de su poema El Cuervo decidió que necesitaba un animal parlante para que repitiera un leitmotiv al final de cada estrofa. Naturalmente el primer animal que se le cruzó fue el loro. A veces conviene sacrificar al loro. No sé si conocen ese poema, El Cuervo de Poe, es tremendo, es muy oscuro, tiene que ver con la muerte. Imagínense un loro en vez de un cuervo que sea quien torture a ese personaje. No tendría ese efecto dramático. 4. Ni la espontaneidad ni la velocidad son valores en la literatura. Tantear, tachar, descubrir nuevas posibilidades, equivocarse tantas veces como haga falta, ir acercándose paso a paso al texto buscado. Ese es el verdadero acto creador. Lo otro es como estornudar. 5. Cuando se escribe no hay que tenerles miedo a los sentimientos, pero tampoco hay que tenerle miedo a la lucidez. Una tiene tan pocas cualidades que no veo razón para que se despoje de alguna de ellas para hacer literatura. 6. La realidad proporciona buenas situaciones, pero no construye obras artísticas. Distorsionar un hecho, captajearlo, cambiarle o anularle alguna pieza son atribuciones que un autor de ficciones puede tomarse sin ninguna culpa. No es el acontecimiento real al que debe serle fiel, sino la luz secreta que él descubrió en ese acontecimiento y que lo tentó a escribir. 7. No hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar. Puede encontrarse una en el trance de ir de acá para allá, sin ton ni son, esperando que el final le caiga del cielo. Los buenos finales no suelen tener origen celestial, aunque no se lo note, vienen mandados desde la primera frase. Esto mismo decía Hemingway y muchos autores y autoras, pero es un punto polémico, les diría yo, porque hay otros autores y autoras que dicen que trabajan diferente, ¿no? Que trabajan sin saber hacia dónde va la escritura y que van confiando en el proceso de desarrollo para terminar de encontrar ese final. Así que bueno, como dice Karina Gelirek, lo dejo a tu criterio. 8. Una novela requiere una escritura y una estructura rigurosas como la de un cuento. Si tiene páginas grises, esos grises deben estar tan cargados de tensión como lo están en el Guernica de Picasso. Si no, son meramente un plomo. 9. La inspiración no existe, en eso se parece a las brujas. Entonces, cuando las palabras parecen cantarle a una a la oreja y una siente que todo lo que está escribiendo tiene la música justa, el ritmo exacto, la tensión precisa que debe tener, podrá llamar a ese estado de privilegio como más le guste, pero lo mejor es que suelte el freno y deje rodar la locura. Es hermoso.
Solo que no hay que creer que es el único estado en que se hace literatura, porque se corre el riesgo de no escribir más que una página en toda la vida. 10. Hay que nutrirse de los credos y hay que aprender a dudar de ellos. No existen reglas universales para el oficio de escribir. Es uno mismo quien a la larga, con verdades y mentiras propias ajenas, va estableciendo sus propios ritos, va permitiéndose sus propias manías, va construyendo su propio credo. Y este punto me encanta porque es un poco lo que acabo de hacer yo con el tema del final, ¿no? Es decir, no hay una sola manera de escribir, no hay una sola manera de encontrar el proceso que nos permite escribir un cuento o una novela, sino que, como dice en el punto 1, escribir se aprende escribiendo, y en ese proceso también vamos aprendiendo qué nos sirve a nosotros y a nosotras. Sin embargo, es muy productivo nutrirnos de la experiencia de otros escritores y escritoras que tienen una trayectoria enorme y que nos hacen la gentileza, como Liliana Hecker, de compartirnos sus procesos, sus trucos, sus ideas, ¿no? Y que nos pueden ayudar, como ella dice en el capítulo sobre los talleres literarios, a acelerar ese proceso, ¿no? Es un proceso inevitable, ¿no? Que puede ser más placentero o menos, y que podemos darle así una ayudita o no, ¿no? Depende de lo que nos sirva. En el capítulo de los talleres literarios es re interesante, habla sobre la tradición de los talleres literarios en Argentina. Ella cuenta que antes de la dictadura militar no eran tan populares porque había ciertos cafés en donde se juntaban las personas que escribían a leer sus textos y a debatirlos. Y cualquier persona se podía sumar, ¿no? Y que ella había participado de eso. Ahora, cuando vino la dictadura, obviamente esos grupos empezaron a aportar cierto peligro, ¿no? Como que ella en un momento dice que una discusión acalorada sobre un adjetivo sería muy difícil de entender para un milico, ¿no? Y que probablemente pensarían que están haciendo otras cosas que pondrían su vida en peligro. Entonces, además de ese espacio obturado, pasa que muchos periodistas, escritores se quedaron sin trabajo y necesitaban una fuente de ingreso. Por lo tanto, empezaron a existir los talleres literarios que por ahí se juntaban en la casa de algún escritor o escritora, ¿no? Entonces ahí empezaron a florecer los talleres. Ella dice que obviamente un taller de literatura no garantiza la excelencia como lugar de aprendizaje, ¿no? Cada profesor y profesora tiene su propia metodología y trayectoria. Y dice que ella cree que nadie puede enseñarle a otro a escribir. Nadie le puede enseñar a otro a ser un escritor. Pero también creo que todo escritor aprende su oficio, descubre las posibilidades del lenguaje y las trampas de la sintaxis. Intuitivo, racionalmente acaba sabiendo que escribir, ahora voy a matarte, dijo, no es lo mismo que escribir, dijo que ahora iba a matarlo. Y que es necesario saber qué se requiere decir, qué escalofrío o impresión estética o ilusión de distanciamiento se quiere provocar para elegir una forma u otra. En este aspecto, el taller, en el mejor de los casos, es parte de ese aprendizaje. Actúa como catalizador, acelera o ilumina ciertos procesos, permite develar mecanismos que tal vez sin una mirada de afuera se tardaría largo tiempo en ver. La creación literaria es un acto solitario, pero ocurre que juzgarse a sí mismo con ecuanimidad, sobre todo al principio, es una tarea bastante difícil. El exceso o carencia de autocrítica suele dar resultados distintos, pero igualmente lamentables. El escritor en ciernes suele oscilar entre una arrogancia ilimitada, ¿no?, que se cree que es el mejor o la mejor del mundo, o el deseo de quemar todos sus papeles, ¿no?, de que no sirve para nada.
Esto le pasa también al escritor con experiencia, pero la diferencia sería que quizás al tener cierta confirmación del mundo exterior, de sus lectores, puede sostener el proceso. Si no existe ese sostén, la soledad se puede volver insoportable o corrosiva. Entonces, el taller en algún punto amortigua esa soledad de quienes empiezan a escribir. También ella dice, o sea, no todo escritor soporta o necesita la experiencia grupal. Lo que no es ni bueno ni malo, ¿no? Ciertos escritores no toleran el juicio externo, lo cual a veces atenta contra su literatura. Entonces, hay gente a la que no le va a servir un taller. Ahora, a los que sí puede servirles son a escritores en formación o inseguros de sí mismos, que el taller les va a resultar útil si está coordinado por alguien que conoce desde adentro el trabajo creador. Sé que no todo escritor en ciernes necesita un taller. Para muchos es suficiente la experiencia solitaria, el darse solos de cabeza contra sus propios límites. Sé también que no todo escritor confirmado está en condiciones o tiene ganas de comunicar a otros aquello que es su percepción secreta, su trabajo privado ante un texto. Pero cuando las dos condiciones se dan, cuando un escritor en ciernes está dispuesto a absorber y procesar la experiencia ajena, y un escritor experimentado está dispuesto a comunicar, diría, necesita comunicar a otros los arduos secretos de su trabajo, y además existe una corriente de empatía entre uno y otro, entonces, y solo entonces, se produce en el escritor asistente un crecimiento parecido al estallido, y el taller se convierte de verdad en un hecho creador. Me parece alucinante, alucinante esta definición de taller literario. Les recomiendo muchísimo este libro, les recomiendo también que googleen un poco a Hecker, que encuentren algún cuento, alguna novela para meterse en su mundo. Comenten si les gusta este tipo de contenidos, ¿no? De libros sobre las experiencias de escritores y escritoras sobre la escritura. ¿Y qué otro contenido les gustaría que sume? Te invito a suscribirte a mi canal, a darle me gusta, a comentar y a compartir con todas esas otras personas que les gusta la literatura y la escritura. Nos vemos la próxima.